Dios les bendiga, hermanos. Una grata bendición saludarles una vez más en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, muy importante para la salvación, como lo es el tema del bautismo. Amén. Y para eso vamos a citar una porción muy importante en las Sagradas Escrituras. Usamos las Sagradas Escrituras como base fundamental para la doctrina que predicamos. Usamos la palabra de Dios, la Santa Biblia, que contiene 66 libros. Y hoy vamos a tomar la porción que está en Mateo capítulo 28, el versículo 19, un pasaje muy conocido por todas las personas y enseñado por muchas personas y diferentes predicadores, pero esta hora vamos a leerlo y vamos a enseñarlo de acuerdo a cómo fue enseñado por los apóstoles en el primer siglo. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús: Id por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros vemos esta porción, originalmente esta porción fue escrita por Mateo, pero según el contexto de la palabra del Señor, fue esta palabra dicho primeramente a los 11 discípulos, ya que faltaba Judas. Los 11 discípulos que habían estado durante al menos 3 años o 3 años y medio con nuestro Señor Jesús, según la constancia que nosotros tenemos en el capítulo 28, el versículo 16 de el libro de Mateo, que dice que el Señor se les apareció a los 11 mismos y se les apareció en el monte donde Él les había dicho que le esperara. Pero también Marcos, el capítulo 16, el versículo 14, dice que se les apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa. Ahora, cuando nosotros vemos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son conocidos como evangelios sinópticos, en otras palabras, que hablan en una forma sinónima, o sea, son paralelos en su lenguaje. Juan es un poco distinto, es un evangelio teológico, pero el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas dan la narración de la gran comisión de nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros vemos la narración de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y luego agrega: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Entonces aquí vemos que Marcos enfatiza el nombre en el versículo 17 al iniciar. Y si vemos la gran comisión desde el punto de vista de Lucas, porque por eso los evangelios dicen según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Entonces dice Lucas capítulo 24, el versículo 45, que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y el verso 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La comisión entonces de ir a ser discípulos, de ir a predicar, no solamente fue escrita por Mateo, pero también escrita por Marcos y también escrita por Lucas. Y en Lucas y en Marcos encontramos que menciona que el evangelio debe ser predicado en el nombre
Eso concuerda con lo que Mateo 28:19 nos enseña, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, y luego agrega del Padre el nombre, pero está hablando en singular, el nombre. Esto hablando gramaticalmente, pero podemos dejar a un lado la gramática y hablar de acuerdo al contexto bíblico, a lo que ocurrió con estos hombres que fueron enviados. Por otra parte, cuando nosotros vemos el capítulo 16 de Mateo, nosotros encontramos que Pedro recibió una revelación de parte de Dios, de quién es Jesús. Y cuando él recibe esa revelación en Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el 17, podríamos decir, pero en el 18 dice... Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A Pedro le dio la autoridad, las llaves del reino de los cielos. Por eso Pedro fue el líder de la iglesia. Pedro fue el líder de los 11 discípulos, y fue el líder de los 120, y después el líder de la iglesia, aunque no específicamente de la iglesia en Jerusalén. Después el líder fue Jacobo, pero al inicio él es el que predicó el evangelio conforme a lo que el Señor le había dicho: a ti te daré las llaves. Y también en el capítulo 10 del libro de los Hechos, él predicó también a los gentiles. O sea, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, él predica a los judíos, y en el capítulo 10 él predica a los gentiles. Hago esta aclaración porque vamos a hablar sobre el bautismo. Y cuando nosotros hablamos sobre el bautismo, incluso hay personas que dicen, no, pero ese bautismo del nombre de Jesús era para los judíos, porque los judíos conocían al Padre y conocían al Espíritu Santo, pero no habían aceptado a Jesús, haciendo argumentos inválidos, porque la palabra del Señor, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, juntamente con los 120, en el día de Pentecostés, de acuerdo al capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1 al 5, dice que la gente se agolpó para escuchar el mensaje, o sea, para ver qué era lo que había pasado. Pero lo que sucedió es que ellos recibieron el mensaje que el Señor había preparado para ellos a través de los apóstoles. Y en el capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hechos, dice que Pedro y los 11 se pusieron en pie. Y Pedro comenzó a predicar. Usted puede leer todo eso cuidadosamente y ver que Pedro está diciendo: esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y termina diciendo en el versículo 21 del capítulo 2, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y sigue predicando, y cuando llega al versículo 36 del capítulo 2, es el tiempo de aplicar el mensaje que él había predicado, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, el verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Preste atención porque aquí es donde me quiero detener. El nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando nosotros vemos la Gran Comisión en Mateo, dice: bautizándolos en el nombre singular y luego del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No está hablando de tres nombres. Incluso en esta porción de Mateo 28:19, allí hay pronombres o títulos, pero no está el nombre. El nombre propio de esos títulos, de esas manifestaciones de Dios como Padre, de Dios como Hijo y de Dios como Espíritu Santo,
es Jesús. Eso lo comprendieron bien los apóstoles. Jesús les dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Y por eso Pablo dice, todo lo que hagas, sea de hechos o de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gloria a Dios Padre por medio de él. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿qué debemos hacer? Pedro no les dice, ustedes se necesitan bautizar invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, porque él conoció cuál era el nombre propio de esos títulos o pronombres. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de pecados de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Porque nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, el versículo 21, el ángel del Señor que se le apareció a José por medio de sueño, le dijo, y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamarás su nombre Jesús. Eso es Mateo 1:21. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién? Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados. No los títulos. Por eso cuando usted ve a Pedro entrando al templo por la puerta que se llama la Hermosa, estaba un cojo ahí. Y Pedro y Juan fijan en él los ojos y le dicen, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y cuando nosotros vemos Hechos 4, 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, hay muchos predicadores que predican bonito, pero desechan la piedra principal a nuestro Señor Jesús a la hora del bautismo, a la hora del perdón, a la hora de la salvación. Yo creo que si a un predicador de hoy en día le dijera, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Muchos de ellos dirían, oh no, usted durante mi mensaje ya cambió de mente, ya cambió de forma de pensar, ya usted creyó, váyase a su casa, ya es salvo. No, Pedro no dijo eso, porque hay muchas personas que dicen, no, para ser salvo, lo único que se necesita es la fe. No, Pedro no dijo eso. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En otras palabras, cuando nosotros vemos Hechos 4, 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Los predicadores han desechado esa piedra a la hora del bautismo. Van y bautizan en la forma tradicional del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como comenzó a bautizar la iglesia tradicional en el cuarto siglo. Pero nosotros vamos a ir al primer siglo, donde la iglesia, los apóstoles y todos los bautismos fueron en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Porque Pedro dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, el nombre de Jesús es la revelación de Dios para nosotros, para que nosotros podamos alcanzar salvación. Cuando creemos en Él, procedemos a arrepentirnos y somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. No quiero que usted vaya a pensar de que solamente los judíos fueron bautizados de esa manera, porque es lo que la gente dice, oh no, los judíos nada más fueron bautizados en el nombre de Jesús porque ellos habían rechazado a Jesús. No, los gentiles, Pedro también les llevó el mismo mensaje en Hechos capítulo 10, versículo 43 al 48. Dice Pedro en el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo
cayó sobre los que oían el discurso de Pedro, tal como había caído en el día de Pentecostés. Habían unos judíos que habían acompañado a Pedro para ser testigos de lo que Pedro iba a hacer con los gentiles. Y dice Pedro: ¿pueden ustedes impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ninguno de ellos dijo nada. ¿Por qué? Porque ellos habían visto el milagro de Dios, habían visto el poder de Dios, habían visto la maravilla que Dios había hecho con el pueblo gentil. Y dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. De manera que esta doctrina no es algo aislado que está allá por la esquina o en un versículo en la palabra de Dios. Es algo consistente, es algo sólido, es algo que está ahí, es algo lo cual está ejemplificado en la palabra de Dios y revelado a través de toda la palabra de Dios. Usted puede venir de un historial distinto. Tal vez usted ha creído que hay 2 dioses, 3 dioses. Quizás usted ha creído en diferentes doctrinas. No importa eso, Dios no le va a juzgar por eso. Lo importante es que hoy usted reconozca que necesita creer primero en un solo Dios, segundo arrepentirse y ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para perdón, para salvación. Si a usted le han dicho que el bautismo no es para salvación, lo están engañando. El bautismo es para perdón, es para salvación, es para poder entrar al cielo. De manera que usted puede responder a este llamado que Dios le está haciendo a través de su palabra y dejar la tradición del cuarto siglo, dejar las tradiciones en las cuales quizás usted ha creído y venir a los pies del Señor Jesús e invocar el nombre del Señor Jesús. Si usted ya está bautizado en la fórmula tradicional, no importa, lo podemos bautizar una vez más en el nombre del Señor Jesús. Es más, si no lo invocaron el nombre del Señor Jesús, no es el verdadero bautismo. Que Dios me lo bendiga grandemente.